Felicitar a Peva por esta celebración. Son 3 años importantes, de mucho esfuerzo, pero que implican también la ampliación del tejido institucional que busca darle a la educación un nuevo proceso de impulso y cambio. Entonces, no se trata de una simple celebración, sino una celebración importante. Y agradezco ser involucrado en esa misma celebración y proceso. Bueno, yo quisiera compartir algunas reflexiones. No tengo recomendaciones específicas, pero reflexiones sí. Una primera idea, creo, tal vez sería un buen punto de partida en una reflexión, es afirmar, digamos, la importancia de la educación, ¿no? Yo diría que la educación es algo que está en el centro, ¿no? Si miramos sus implicaciones para la vida, la sociedad, el ser humano, es algo sumamente central. Entonces, yo diría, tenemos siempre que tener en mente la educación en el centro, en el punto del centro. La educación implica básicamente derechos, son derechos humanos, lo que está en juego. Entonces, no es simplemente si es que hay oferta y demanda, es un derecho que tenemos que cumplir. La educación es central en lo que es la formación y ejercicio ciudadano. Entonces, si queremos tener mejores ciudadanos y mejor entonces sistema político, requerimos trabajar en educación. La educación tiene que ver con la economía, con las competencias, las habilidades económicas. Si queremos que el país continúe en un proceso de desarrollo económico y más equitativo, la educación es central. Si tenemos y pensamos en nosotros como seres humanos, que tenemos que desarrollarnos como tales, también la educación es central. Entonces la educación tiene pues una centralidad fundamental básica. Tiene, digamos, un valor estratégico. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué somos tan complicados en lograr los avances? Tenemos que entrar un poco a tratar de entender qué es lo que está pasando con nosotros. Una de las ideas que también se ha esbozado en la reunión es que la educación nos toca a todos. Una manera de decirlo es que todos somos parte del tema educativo, todos somos parte del problema de la educación y ojalá todos seamos también parte de la solución. Si no nos sentimos como parte del sistema, entonces siempre estaremos trabajando de manera externa. Y la educación, como todo sistema, no se puede arreglar desde fuera, sino tiene que ser arreglado desde dentro, desde su propia dinámica. Entonces, podemos decir, estamos dentro. Y ese es un punto que me parece importante. Otra reflexión que quería compartir es, bueno, todo lo que se ha presentado en el libro, en ese resumen, en el PowerPoint, nos habla de una gran diversidad. Y nos habla de procesos que están ocurriendo, dinámicas que ocurren. No es un mundo estático, se ha dicho, es un mundo muy dinámico y por lo tanto un mundo muy complejo. Entonces tendremos que tener cuidado para tratar de entender la complejidad. Una manera de decirlo hoy en día es decir, trabajamos en sistemas complejos y por lo tanto nuestras respuestas también van a implicar o tienen que implicar algún nivel de complejidad, y eso me parece importante. Cuando decimos que el mundo es complejo, lo que estamos diciendo entonces es que requerimos tratamientos que impliquen atender a esas diversidades, a esas particularidades. Uno de los problemas que más sufrimos, y lo podemos ver en el libro y en el trabajo que yo mismo presenté en el Foro Educativo, es que trabajamos con indicadores individuales. Entonces se hace un censo y sacamos el indicador demográfico. Se hace una encuesta de educación y familia y sacamos unos 3 o 4 indicadores. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos indicadores individuales, tenemos indicadores que son medias aritméticas o resúmenes. Y entonces,
tenemos la apariencia de conocer lo que está pasando, pero en realidad no sabemos lo que está pasando. Lo que está pasando en realidad son las dinámicas que están detrás de esos indicadores. Y eso no conocemos. Y tomamos decisiones sobre esos indicadores sin conocer qué es lo que está ocurriendo con los sistemas, ¿no? Entonces, me parece a mí que un esfuerzo que tendríamos que hacer es un acercamiento para tratar de conocer mejor de qué manera actúan, se comportan las personas, los grupos dentro de los ámbitos en los que estamos trabajando. Y eso es un aspecto muy importante. Y si tomamos los indicadores, también los indicadores los tomamos de manera disparatada. Por ejemplo, podemos preguntarnos, ya, tenemos un conjunto de maestros que han sido evaluados y ahora están en la carrera magisterial. ¿Esos maestros dónde están? Podemos ver dónde están junto con los resultados de la evaluación censal y juntar entonces la escuela donde están esos con los resultados de esa evaluación censal. Tenemos datos informativos de la cantidad de docentes que han sido capacitados. ¿Dónde están esos docentes? Entonces, tenemos datos, yo diría, sueltos, pero no tenemos datos conexos. Y como no los tenemos conexos, no sabemos en realidad qué está pasando. Entonces, en realidad, tenemos mucha información, pero nos falta mejorar nuestro manejo de la información a nivel más global y a nivel más específico, más local, entender qué es lo que está ocurriendo con la dinámica de los sistemas. Porque es la única forma entonces en que podemos presentar políticas, programas y proyectos que sean efectivos, ¿no? Si no, no lo van a hacer. Uno puede decir que un mundo complejo, unas metas que uno se propone y unos objetivos, no puede uno predecir que van a ser logrados. Es algo que podemos calificarlo de problemático. Tal vez sí, tal vez no. Vamos a hacer un esfuerzo por lograrlo. ¿Por qué? Porque no sabemos si lo que estamos haciendo va a desencadenar otras cosas que van a contrarrestar lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos que adentrarnos en ese mundo para poder trabajar. Si no, va a ser muy difícil. Y tendríamos que distinguir entre lo que sería el nivel más localizado, donde están ocurriendo los comportamientos educativos, que sería el ámbito más local, lo que serían los ámbitos más generales, de organismos de Estado, más burocráticos. Y entonces ahí uno se encuentra frecuentemente con que a los niveles más burocráticos alguien está haciendo tareas que corresponden a un cierto programa, pero en donde ya se ha perdido de vista cuál es el fin de ese programa. Y entonces eso que son los tiempos comienzan a desplazarse. ¿Cuánto tiempo me toma hacer esto? No interesa tanto, porque no hay la conexión. Entonces no me doy cuenta que es urgente que eso se resuelva ahora, porque si no se resuelve ahora no va a llegar a su punto donde debe llegar, ¿no? Entonces creo que ahí también tenemos que entender qué pasa con nuestro propio sistema de gestión, ¿no? Entonces no solamente la gestión educativa a nivel local, pero es la gestión en los niveles mayores, y tratar de entender de qué manera podemos mejorar esa gestión, que es otro aspecto importante. Entonces, cuando se habla de intersectorialidad, ¿no? que es cierto que tenemos sectores muchas veces estancos, ¿no? Cuando se habla de interdisciplinaridad, etc., no podemos abordar eso si no comprendemos los sistemas, la dinámica de sistemas. Porque es esa comprensión lo que nos va a permitir mejorar los mecanismos entonces de articulación para poder dar respuestas integrales, ¿no? Si no, la integralidad va a seguir siendo un adjetivo que usamos como el sistema, ¿no? Cuando decimos redes, hay una red, pero esa red puede tener diversas calidades. Puede ser una red con baja centralidad, puede ser una red muy dispersa, puede ser una red, hay muchas posibilidades. Entonces, ¿qué queremos? Redes que tengan cierta vida. Bueno, eso se expresa en ciertas características de red y no simplemente en el membrete de red. Entonces,
tendremos que trabajar un poco más esta idea de sistema de redes sociales. Entonces, lo que estoy tratando un poco de decir con esto es que hemos avanzado en los diagnósticos, pero todavía no logramos comprender bien qué es lo que realmente está ocurriendo a ese nivel, porque es ahí donde se van a resolver los problemas, ¿no? Cuando uno se encuentra con un estudiante que está preparándose para ser un educador bilingüe, y entonces conversando con esta persona te dice: mira, me siento muy mal, no estoy bien. Pero ¿por qué no estás bien? No estoy bien porque, en primer lugar, mis compañeros se burlan de mí, me insultan, me dicen cosas feas porque estoy dedicándome a ser profesor bilingüe. En mi casa mi mamá me dice: bueno, ¿para qué nos hemos esforzado tanto contigo? ¿Para que te quedes acá enseñando bilingüe? No, pues hijo, a ti te estamos educando porque te vayas en la ciudad a mejorar, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos en la educación formativa tratando de orientar ciertos valores, tratamos de generar ciertas prácticas, pero esa persona se enfrenta en el mismo ámbito escolar a una contraofensiva que lo estigmatiza, le quita fuerza, le quita valor, va a su casa, lo conflictúan en su casa, etc. Entonces, bueno, esa persona se llega a terminar y va a ser un buen maestro, va a ser uno de los héroes realmente que tú estás mencionando hace un momento, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que entender esos procesos es importante, ¿no? Como también entender lo que se decía hace un rato acerca del calendario, ¿no? El calendario es un problema de cómo se vive la vida en el campo, cómo la familia organiza la vida en el campo, qué pasa con las estaciones, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es un dato externo cuando debería ser un dato fundamental en la vida escolar. Se dice que, bueno, efectivamente, hace tiempo que lo sabemos. La pregunta es: ¿por qué diablos seguimos insistiendo? Porque nuestros modelos mentales se mantienen. Entonces, lo que quiero decir es que el cambio educativo supone cambios en nuestros modelos mentales. Cuando digo nuestros, me incluyo. Porque si eso no ocurre, entonces seguimos tomando un conjunto de decisiones, pero la gente en el terreno se va a encontrar en diferentes situaciones conflictuadas y también en balance. Decimos que hay una situación de balance cuando promovemos un cambio, pero se generan contracorrientes que hacen el balance y regresamos a lo anterior, ¿no? Esto es lo que generalmente en sistemas conocemos como una retroalimentación, ¿no es cierto? Si el profesor está motivado, el alumno se motiva. Si el alumno se motiva, el profesor se motiva y vamos a entrar en un proceso virtuoso. ¿Podemos generar procesos virtuosos? Es la pregunta. Entonces, cuando estamos tratando de enfrentar estos procesos con diseños, programas, tenemos que preocuparnos entonces por la idea, bueno, ¿cómo podemos hacer, conociendo un poco mejor este ambiente, este grupo, etcétera, etcétera, generar procesos virtuosos? Pero todo eso implica también entonces que tenemos que trabajar con flexibilidad, ¿no? Entonces, cuando decimos que hay que descentralizar, que en cada sitio debe haber una capacidad para tomar decisiones, eso es, ¿no es cierto? Porque, digamos, cada vez que hacemos algo tenemos que revisarlo continuamente. Si no hay un proceso de revisión continua, entonces no podemos entonces hacer un mejoramiento. El aprendizaje es eso, el aprendizaje es un proceso de revisión continua e ir ajustando, ir modificando. Pero si no logramos hacer eso, es imposible. Y eso tiene que hacerse localmente, no es una cosa externa. Pero si eso no se hace localmente, entonces vamos a seguir teniendo más de lo mismo, ¿no? La otra pregunta que uno se hace también en este contexto es: efectivamente tenemos experiencias muy interesantes, muy valiosas de cambio educativo, pero mi impresión es que son muy localizadas. La pregunta es: ¿por qué diablos no logramos que esos procesos logren extenderse? ¿No? Entonces, eso es otro aspecto que tenemos que preguntarnos, ¿no? O sea, ¿cuáles son las barreras para que una experiencia hecha en un área específica no pueda contagiar al resto, ¿no? Y generar cambios entonces, ¿no? Entonces, en algunos casos es porque de repente nuestro programa es muy artificial y no puede reproducirse por sí solo, si es que no reproducimos todos los elementos que tienen que estar ahí y que son elementos externos, ¿no? Entonces,
Si queremos provocar cambios masivos, como es lo que se requiere, entonces requerimos procesos que puedan ser de alguna manera asumidos y extendidos bajo las condiciones limitadas de recursos con las que contamos en general, ¿no? Que sería una cuestión que me parece también importante. Bueno, otros aspectos que también me parecen importantes, y creo que en el caso del IPEBA me parecen que hay avances interesantes, es la identificación de procesos que están surgiendo en el medio rural y en donde es posible visualizar más claramente que el proceso de educación o de desarrollo educativo, etcétera, y de competencias no se da solamente en el ámbito escolar, ¿no? Sino va más allá, ¿no? Se da en otros ámbitos. Hay muchos procesos que están ocurriendo de mejoramiento, de capacitación. Entonces ahí hay un tema importante de cómo ir reconociendo y valorando esos procesos emergentes, digamos así, de nuevos desarrollos educativos y cómo darle ese valor. Yo creo que en ese campo el IPEBA está dando pasos que me parecen importantes. Bueno, el tiempo está terminado. Debo agradecer 10 minutos, es mucho más que los 3 minutos que reciben muchos congresistas en el Congreso.